activemos por aquí la grabación y entonces vamos a comenzar entonces hablando inicialmente sobre cibernética. Entonces el auditorio es de Edwin, ¿cierto Edwin? Sí, Sí, profe. hágale pues. Ahí están viendo la pantalla. Yo sí la veo, los demás. Sí, Sí, sí. Listo Listo, Edwin, profe. arranque. Bueno, cibernética. ¿Qué es la cibernética? Como estuve mirando, la cibernética es un término que quiere estudiar la parte de una máquina, el funcionamiento de una máquina y un ser vivo. Quieren como combinar esas dos cosas, quieren como sobrepasar al ser humano desde que salió la cibernética. La cibernética viene empleándose desde hace muchos años atrás, pero realmente comenzó a funcionar desde el siglo XIX. Comenzó como algo ya concreto, como una ciencia. Eh, este funcionamiento, que como muy bien dice en el texto, funcionamiento de una máquina y un ser vivo, se refiere que un ejemplo que vi muy claro fue que quieren convertir una máquina sí sola como un ser humano, que sería como la inteligencia artificial. Eso más adelante lo estaré explicando. Eh, Eso es la cibernética más o menos, algo un poquito pues como para que entiendan que la cibernética, porque el tema de por sí sí es muy extenso. La cibernética es como ciencia. ¿Desde cuándo se comenzó la cibernética como ciencia? La cibernética como ciencia comenzó en 1940 con el progreso de una computación. Eso fue vinculado con la robótica y la programación también. Fueron varios campos de estudio. Conforme se puede ver en la foto, se implementaron mujeres y hombres. No hubo como una, como, ¿cómo se dice? Pues no, no racismo, sino como que se pudo ver visto el trabajo de una mujer y un hombre. No hubo nada de diferencias. Eh, la ciencia como tal, que es la cibernética, nació, el nacimiento de esta ciencia fue en 1942, que ya tomó como lugar en sí cibernética como tal. Los pioneros de este campo de materia fueron Arturo Rosenberg y Norbert Wiener. No sé si estará bien pronunciado. Eh, Estos dos hombres comenzaron a expandir esto de la cibernética y lo fueron convirtiendo como una ciencia a partir de 1942, que realmente mostraron cómo se puede ir implementando como en la vida del ser humano, del hombre y la mujer igualmente, irle disminuyendo tareas y eso va formando como un desempleo. Eh, la cibernética también tuvo como una manipulación de ondas también para su registro en medios electrónicos. Estos se implementaron como unas computadoras como las que ustedes ven en la foto al lado derecho. Pues esto es más o menos la ciencia de la cibernética, como muy bien dije al principio, se comenzó en el siglo XIX. eh, en sí ya la confirmaron una ciencia en 1942 y fueron por estos dos hombres que son un poco locos a la hora de leer cada quien su biografía. Estuve investigando algo más aparte, no simplemente yéndonos a lo que está, pues va como recomendarles un poco lo que se ha visto en esta cibernética, en este tiempo, como algo más futurista, algo que ya se está implementando, pero todavía en sí no es como muy creíble en el sentido. Aquí va como unas dos referencias, saliéndonos un poco como ciencia ficción. La cibernética podemos verla como en la programación y la inteligencia artificial. Muy bien lo explicamos como acá en esta película. Yo Robot, muy buena, nos explica cómo a los seres humanos se nos puede salir de las manos como todo esto implementado y creado por uno mismo, por el hombre y por el ser humano. Es una película muy interesante, le invito a que la vean si de pronto no la han visto, uno nunca sabe, aunque es muy famosa. También está esta,
Réplica es una película un poco más reciente. Nos explica cómo podemos convertir como un familiar, como un ser querido, puede ser una esposa, un hermano. Nos explica la película que eh, podemos regresar a esa persona guardando como un disco duro, como todo lo que se ha grabado desde que nació hasta la edad que tiene. Podemos convertirlo en un robot pasando toda la conciencia, recuerdos y todo. Es algo muy futurista, pero es algo que han querido implementar. Stephen Hawking quería algo así, sino que no sé realmente, estoy investigando un poco, pero no dice realmente por qué no se pudo dar eh, como ese traslado de cerebro, por decirlo así, a otro cuerpo. Entonces, Spiley dejó compartirle esas dos películas, son muy futuristas, pero son muy buenas, nos explican más bien también como lo de la cibernética. Bueno, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues más de uno cree que la inteligencia artificial es pues ver un robot que por sí funcione solo, es una máquina, todo el mundo lo tenemos como clasificado como un funcionamiento de una máquina. Realmente está eso, pero también está la IA, que es un concepto que el cual las máquinas piensan como seres humanos. Un ejemplo muy claro lo podemos ver como en Siri, Facebook, Google, Amazon, Waze, todas estas aplicaciones. ¿Por qué se puede ver Siri? Por un funcionamiento asistencial personal. Como muy bien lo dice, usted le puede preguntar lo que quiera y ya tiene un propio pensamiento, un propio funcionamiento. Ella puede saber qué sentimiento tiene, qué sentimientos no tiene. Como todo tiene una falla, un error. Es muy mínimo, pero eso es inteligencia artificial. Es algo creíble cuando lo leí, no pensé, no soy muy experto en el tema. Si de pronto me equivoco en algo o si quieren compartir algo, bienvenido sea. Eh, Como les acabo de decir, Facebook y Google también es una inteligencia artificial porque Facebook en sentido que nos tomamos una foto y él automáticamente nos hace un reconocimiento y un etiqueteo, sabe qué persona es, sabe cómo agrupar varias bases varias fotos con la base con reconocimiento facial de una imagen. Es algo pues muy grande porque pues somos muchas personas, muchos seres en este mundo y pues que usted se tome la foto y le aparezca con su nombre es algo que realmente que lee muy bien las fases de la cara, su cuerpo y todo. Google también hace lo mismo, por ejemplo, como podemos ver en tiempo real, como es más que todo también cuando se actualiza, pues por usuarios que van actualizando las fotos, pero en Google también podemos ver esto del reconocimiento facial. En Amazon, pues es una aplicación que la he utilizado más de un tiempo hacia acá, lo digo por experiencia propia, son como, es como usted estar en un supermercado que Amazon usted propiamente en la aplicación, cuando usted va a pedir, le da descuentos automáticamente, es como si usted estuviera con un asistente ahí, le estuviera ofreciendo un producto. Y como último, Dios muy conocido por todos, Waze, que nos viene en tiempo real, una navegación en tiempo real, nos sabe cuándo está un tráfico, cuándo hay un semáforo en verde, un semáforo en rojo, que es una actualización nueva que pude ver, que también lo he utilizado mucho. Eh, También podemos saber cuándo hay un policía de tránsito, cuando hay un retén, en muchas cosas particulares, muchos puntos muy bien especificados y muy precisos. Entonces, pues, eso es un poco de la inteligencia artificial. Hay muchas más aplicaciones, muchas más cosas. Por ejemplo, en Japón o China ya hay robots que están atendiendo en hoteles. Eso es una inteligencia artificial. Son mismos, se pueden decir que son programados, pero yo lo puedo y lo estuve investigando que va también por la inteligencia artificial, porque pues para que un robot interactúe con un ser humano, con lo que cualquier cosa le pregunte, es algo ya un paso muy grande. Pues esto es un poco de la inteligencia artificial.
Es un tema también muy amplio para discutir, para hablar, para aprender. Y lo otro es la estructura de la cibernética. La cibernética no va sola. La cibernética fue clasificada y fue efectuada por Georgin Klaus. Este hombre llegó, se sentó un día y dijo, la cibernética tiene que ir de tal manera clasificada para poder que funcione, para poder que hayan resultados, para poder que sea todos los pasos que se han dado hoy en día. Como podemos ver ahí en la imagen, está teoría de sistemas como primera base de clasificación. Es un fuerte impacto en las ciencias sociales de la teoría de sistemas, la teoría informática, teoría de control, teoría de juegos estratégicos y teoría de algoritmos. Algunas de ellas, pues vamos a verlas ahora en la exposición con otros compañeros. Es algo algo que me llamó la atención que uno piensa y pues realmente uno cree que cibernética es cibernética y listo y no va nada a la mano y es inteligencia artificial y ciencia ficción. Pues ahí les muestro un poco la estructura que maneja este hombre para la cibernética y un poco de la investigación. Investigación de la cibernética, unas ventajas, unas desventajas que van a ver en esto. La cibernética, como muy bien lo han conocido, ustedes han escuchado sobre la caja negra. La caja negra es algo muy misterioso que se ha desarrollado por la cibernética para, como por ejemplo, lo tomé así, lo estuve buscando, me salieron esta información como un avión, por ejemplo, un avión solamente lo puede ver ciertas personas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó el avión? ¿Por qué hubo fallas? Entonces es algo como de la cibernética, cómo se está implementando en estos aparatos. Hay otros dos, que son la modelización, que significa elementos homogéneos. Nos ayuda en la lógica matemática, también nos ayuda en lo lógico tradicional. Es un poco más elevado como a la matemática, como al sistema, como a la hora de moldear algo, de llevar algo en sí. Y por último tenemos el trial and error. Es un método que se refiere a la determinación, prueba y corrección. Este método se lleva mucho en las matemáticas. Matemáticas, cualquier tipo de matemática. Es algo como también en programación, que lo podemos, pues, los compañeros que estamos de primer semestre lo hemos visto. Y por último, ¿qué ventajas y desventajas podrían ustedes decir sobre, pues podríamos compartir sobre la cibernética? No sé, compañeros, ustedes qué ventajas le verían a la cibernética y qué desventajas. Alguien que levante la mano, alguien que quiera como para interactuar un poco. A ver, señores, lo escuchamos. ¿Quién dijo yo primero? Ninguno, todos fueron, ¿o qué? Se fueron. Ah, no abandonaron. ¿Qué pasó, Edwin? ¿O los envió a todos? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Bueno, eso era No, todo. profe, ya Gracias. explicó bien. ¿Cómo, bueno, en fin. Pamela? Que ya explicó muy bien, ya nos quedó Ah, claro. quedó todo clarísimo. Ah, bueno. Gracias, Eso se Edwin. viene el Entonces, parcial. sí, sí. En el parcial veremos No, los pues resultados. A ver. Bueno, sí. ampliamos un poquitico, complementemos un poquitico lo que me dice o lo que nos compartía, pues, Edwin. Entonces, como lo resalta y como lo menciona varias veces en su presentación, pues, este campo, esta área, pues, es bastante extenso, es muy amplio realmente. Y siempre que nos hablan del término cibernética, pues la mayoría de personas relacionan esa palabra con un robot simplemente, o los que son un poquitico, bueno, ustedes están muy jóvenes, los de la generación anterior, como la mía, entonces lo relacionamos con el hombre nuclear o con la mujer biónica, que era el ejemplo pues como más cercano que teníamos en esa época. Ahora Edwin nos habla o nos plantea varios ejemplos de películas que están basados pues en los conceptos de la cibernética y de la inteligencia artificial, y pues ya son más próximos y más cercanos para todos ustedes. Desafortunadamente, pues es una ciencia poco conocida, por decirlo así. Por ejemplo, a pesar de que ustedes están metidos en el cuento de los sistemas,
pues poca información tienen relacionada sobre la temática. Entonces, lo que nos manifestaba Edwin, que comienza a leer, comienza a investigar y se va dando cuenta de un montón de cosas que realmente no relacionaba o no asociaba como tal con la cibernética. Entonces, pues lo primero es esa simbiosis que buscamos de combinar el ser humano o la parte, pues, como de los seres vivos con la parte mecánica, con la parte de robótica, electrónica. Entonces, hoy en día, pues, hay muchos trabajos basados en eso. Entonces, tenemos ojos, tenemos prótesis de brazos, prótesis de piernas, que se basan en la cibernética como tal y que ya funcionan y que ya están probados y que están muy adelantados con respecto a esa parte y que hoy en día pues encontramos ya como tal en el mercado. Entonces, la cibernética está ligada a eso, a cómo puedo fusionar o cómo puedo combinar el ser vivo con la máquina, cómo puedo combinar esas dos para potenciar o para, bueno, el objetivo es como tal o la meta es como tal, pues desarrollar ciertas características que pronto un ser humano, un ser vivo no pueda tener desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de la máquina, cómo podemos mejorar eso. La parte de inteligencia artificial pues va muy ligada a esa parte, esa ya es como el aprendizaje como tal y como planteaba Edwin en su presentación, pues existen muchas aplicaciones hoy reales que están basadas en eso. El principio o la básica o el fundamento pues base de la inteligencia artificial pues es como la del ser humano. Inicialmente nosotros aprendemos por repetición. Entonces cuando somos bebés pues nosotros no tenemos el dominio del lenguaje, pero a medida que vamos creciendo y de tanto escuchar y de tanto repetirnos y repetirnos, pues vamos desarrollando, por ejemplo, esa primera herramienta tan útil para nosotros como es el lenguaje. Pero esa base de la repetición, la mamá todos los días, papá, mamá, mami, tete, esas palabritas que el niño escucha todos los días, pues son las primeras que él pronuncia o menciona con el paso del tiempo, porque son las que más se le repetían. Entonces, la inteligencia artificial, pues, se basa también en ese mismo principio. Entonces, copiamos eso de los seres humanos, copiamos eso de los seres vivos como tal y lo reproducimos desde el punto de vista programación, desde el punto de vista tecnología. Entonces, con los ejemplos que plantea Edwin, por ejemplo, el de pronto que tengamos un servicio automático en un hotel, por ejemplo, o cómo funcionan todas esas plataformas o todos esos motores que están montados sobre Internet, pues básicamente él empieza a estudiar, a estudiar, a estudiar, a repetir, a repetir, a repetir, hasta estandarizar ciertos comportamientos o ciertos modelos, ciertos patrones, y aprenden de nosotros, se puede decir que aprenden y en cierto grado, en cierto modo, pueden llegar a interactuar con nosotros. O depende, pues, qué tan avanzado sea el sistema. Pero, por ejemplo, si usted usa Google, por decir algo, motor de búsqueda, el motor de búsqueda usted puede decir que es inteligente, porque usted antes de empezar o de terminar de escribir lo que va a buscar, está tratando de adivinarle, gracias a la información que ha recopilado acerca de usted. Entonces, él ya, por ejemplo, Google o por ejemplo Facebook, como me lo marcaba ahí, o si utilizamos plataformas como Amazon, ellos van creando un perfil y lo van almacenando de todos los hábitos de consumo, de búsqueda, de compra, de socialización, de amigos, dónde estuve, con quién estuve, bueno, y un montón de cosas. Entonces se crea toda una red y él va almacenando eso, él va guardando eso, él va guardando eso. Entonces, en algún momento podríamos interactuar con el sistema y creer o pensar que el sistema es tan inteligente que prácticamente pues me puedo desenvolver o se puede desempeñar conmigo sin ningún problema, porque me tiene tan caracterizado. Pero eso se logra, pues como les digo, a la repetición, al almacenar información, al analizar y comparar patrones comunes que convergen. Lo que mencionaba acerca, por ejemplo, de las fotografías o de las imágenes, en el ejemplo de Edwin, lo mismo, empezar a reconocer patrones o características y pues ya hay programas que reconocen si uno está enojado, si uno está contento, solo por las facciones del rostro, entonces pueden determinar eso y si entonces estoy contento, entonces el sistema usará unos términos o unas palabras para dirigirse a mí y si de pronto estoy triste, utilizará otras palabras, pero pues previamente hay que irle enseñando todo eso al sistema. Y cuando ya lo tenemos suficientemente entrenado, entonces ya podemos hablar de inteligencia artificial como tal. Entonces, existen muchos proyectos, existen muchos emprendimientos que giran en torno a eso. Y es una ciencia relativamente nueva, como nos menciona Edwin, y ahora en las otras también nos vamos a dar cuenta que todas son muy recientes.
Estamos hablando Profe, de, dígame, Edwin. pero aparte de ser una ciencia como tan, pues viéndolo desde una parte negativa, hay muchas personas que le tienen miedo. Hay personas que la clasifican como desempleo a nivel del mundo. Bueno, desde el punto de vista tecnológico, sí, hay pues desde la aparición pues como tal de la revolución industrial, pues la máquina siempre ha sido una amenaza desde el punto de vista laboral para los seres humanos. Pero también tenemos que entender que la dinámica del sector productivo va cambiando y entonces con la tecnología pues desaparecen ciertas plazas de trabajo, pero se generan unas nuevas. Entonces, pues hace 50 o 60 años no estábamos hablando o no hablábamos de nada de este cuento y no hablábamos de ingenieros cibernéticos o cosas por el estilo. Entonces eso se va introduciendo y lógicamente sus avances pueden ir desplazando ciertas plazas laborales, pero se van generando otras vacantes. Entonces, si analizamos, por ejemplo, la situación actual de Colombia, antes pues, de todo esto que estamos viendo ahorita, pues uno de los grandes déficits que tiene el país es desde el punto de vista sistemas. Nosotros desde el punto de vista sistemas como tal, tanto en telecomunicaciones, como en desarrollo de software, como en bases de datos, como en lo nuevo que es el Big Data, o bueno, no tan nuevo, pero pues es lo que está ahora en furor, el Big Data, el análisis de datos y todo eso, son herramientas que se han generado de todo esto que estamos hablando acá y que hace 40 o 50 años pues no generaban empleo. Hoy en día Colombia tiene un déficit para profesionales en esa área o en esas áreas, en esas ramas o en esos campos. Hace 80 años pues no necesitábamos programadores, apenas estaba surgiendo todo eso, pues estoy hablando desde el punto de vista laboral en nuestro país, pero hoy en día necesitamos programadores, necesitamos manejadores de bases de datos y un montón de nuevas vacantes que antes no se tenían. Entonces, pues lo general ese temor o ese miedo o esa excusa es pues al cambio como tal. Y Sí, también nos han vendido la idea o nos han metido la idea pues que va a llegar un momento en donde la máquina va a ser tan inteligente que nos va a sobrepasar a nosotros. Entonces, pues hay que leer un poquitico y entonces si hablamos un poco sobre la robótica, pues hay tres reglas básicas. Una dice pues que nunca la máquina en su programación o en su inteligencia artificial, la máquina nunca podrá hacerle daño a un ser humano, nunca podrá atentar contra él dentro de esos principios básicos pues, de funcionamiento de esas máquinas. Pero hay que tener en cuenta y hay que tener presente que pues, siempre existirán pros y contras respecto a. Lo que sí no podemos desconocer es que hoy por hoy una ciencia como un campo de acción como el de la cibernética, pues ya está teniendo mucho impacto realmente en la sociedad y se están generando muchas, pero muchas dinámicas en torno a él. Los ejemplos que usted colocaba, Edwin, pues son cosas que usamos la mayoría a diario. ¿Quién no utiliza Sí, Google? ¿Quién no utiliza una red social? ¿Quién no utiliza Waze? ¿Quién no utiliza Amazon o Alibaba o cualquiera de esas plataformas, Mercado Libre, cualquiera de esas para realizar compras? Entonces, son cosas que ya están muy cercanas y que detrás de ella nos facilita mucho la vida, nos facilita muchas tareas y detrás de ella está todo este conocimiento y toda esta ciencia. Entonces, para tener presente eso. Juan iba a preguntar algo, Juan. Por acá puso en el chat una bobada. no, Bueno, no, profe, es que no va jamás. ¿qué nos va a decir Juan? A ver, complemente pues que usted está metido en ese cuento de inteligencia artificial, háblenos a ver. No, profe, pues lo que yo entiendo por cibernética es que coge los pulsos eléctricos, que pueden ser pues físicos, supongamos de una persona que haya perdido un brazo. Uh -huh. Entonces, lo que hace la cibernética, o sea, los sistemas de regulación o de control, es que convierten o leen esas pulsaciones y las, ¿cómo lo dijera? Las transmiten a otros sistemas, supongamos mecánicos. Entonces, lo que hacen es, para mí esa sería como la cibernética, o sea, ¿sí me entiende? Como complementar eso que le falta al ser humano. O sea, muy como muy dada la Sí, biomecánica. sí, está muy ligado con pues es esa simbiosis entre lo humano, la parte del ser vivo con la parte mecánica. Hoy, pues, cuando nace la ciencia como tal, no teníamos los desarrollos tecnológicos en electrónica, por ejemplo, o en programación que disponemos hoy por hoy. Pero hoy sí tenemos esas aplicaciones reales. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, eso, todas esas prótesis, de pronto poder reemplazar un brazo, poder reemplazar una pierna, poder reemplazar un ojo, poder reemplazar un oído,
Entonces, lo que se trata o el fin, pues el fondo de todo eso, el trasfondo de todo eso, es poder integrar esa parte mecánica al ser humano y como les decía, poder de pronto potenciar, que es como la visión futurista de la cibernética, poder potenciar el ser humano como tal. Porque si yo combino mi parte física y cerebral a partir de impulsos eléctricos, como manifiesta Juan, y puedo controlar o darle órdenes a través de un sistema de control a unas partes mecánicas, pues entonces yo puedo potenciar en gran medida mi capacidad física, por ejemplo, mi capacidad motora. Entonces, por ahí hay muchos videitos, por ahí hay muchas aplicaciones, entonces, personajes que han creado un esqueleto mecánico, pues como tal, para aumentar o para generar una mayor fuerza de la física normal y entonces a través de impulsos eléctricos, comandos pues, que se le dan, poder de pronto generar el movimiento en ese esqueleto mecánico y poder hacer otro tipo de actividades que un ser humano convencional no podría lograr. Entonces, ese es el trasfondo o a donde queremos llegar y hoy en día pues ya tenemos muchas aplicaciones que giran en torno a eso y que ya existen como tal. Entonces, una prótesis de una mano, por ejemplo, pues ya es normal, ya existe. Una prótesis de una pierna o un ojo o un oído, todo eso ya lo podemos encontrar realmente como tal. Y cada vez se va a ir perfeccionando más. La última, o pues, la filosofía o el principio es ese, poder hacer esa simbiosis entre lo físico y lo mecánico, entre lo físico y lo mecánico. Bueno, listo, ya por aquí me pitó. ¿Quién sigue? ¿El segundo? ¿Quién es? Franklin, lo escuchamos. Gracias, Edwin. Bueno, profe. Hágale, Fran, 9 minutos le doy. ¿Cómo me comparte la pantalla? Por acá abajo aparece un botoncito que dice compartir pantalla en la parte inferior. Ah, ya, Listo. listo. Listo, bueno. Ahora sí, ahí disculpa. Tranquilo, Fran. ¿Ya? Eso. ¿Sí se está Hágale. viendo? Sí, hágale, yo ya lo vi. Hablemos de Listo. domótica. Bueno, compañeros, buenas noches a todos. Les voy a hablar un poquito de la domótica. Esta tecnología pues también es muy amplia. Yo diría que tiene muchas aplicaciones que pues hablarles de todas en conjunto pues no me daría el tiempo. Entonces voy a hacerle algo pues rapidito. Bueno, la domótica es más que todo como el conjunto, es el conjunto de muchos subsistemas integrados en un sistema principal. Sería como por ejemplo, la domótica la ponemos hoy en día mucho como en la seguridad. Las empresas de seguridad aplican mucho la domótica en el tema de aplicaciones de vigilancia, con el tema de que pues, es mucho más barato tener una cámara de seguridad y un supervisor, digamos, dándole vueltas a muchos puntos que tener un guarda en cada punto. Esa es una parte como de la domótica que llegó como a golpear mucho el ámbito laboral, pero también aporta mucho en el ámbito de las casas. La domótica, como le decía al comienzo, acá podemos ver como un pequeño ejemplito, es el subsistemas, muchas aplicaciones aplicadas en una casa, en una vivienda, como para hacernos la vida más fácil. Es decir, tenemos una aplicación que nos puede subir las persianas, calibrarnos el aire acondicionado, está todo directamente desde una tablet, cámaras de seguridad, hasta alcancé a ver un video de una casa que la tenían tan llena de aplicaciones que tenía una seguridad de que se levantaban una especie de armas en el jardín y pues era como especie de seguridad, ¿no? Como el que pasaba, activaba un sensor y se levantaban de una vez las armas. Entonces, bueno, eso es como por encimita. Tenemos la definición, se llama domótica al conjunto de sistemas capaces de optimizar una vivienda aportando servicios de gestión energética y seguridad, bienestar y comunicación, que era lo que les hablaba pues del tema de las aplicaciones que brindan seguridad por medio de la domótica.
y que puede estar integrado por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableados o inalámbricas desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. La domótica, es que la domótica es muy, porque dicen que, profesor y compañeros, yo estoy investigando sobre el inventor de la domótica y aparece el señor Joel Spira, ¿cierto? Pero lo que pasa con él es que muchas personas dicen que pues él no es el inventor en sí, sino que ya estaban las herramientas y él lo que hizo fue como acoplar esas herramientas y aplicarlas en una vivienda. Como decir, ya existía el aire acondicionado, entonces las personas que tenían ventilador, él les ofrecía un aire acondicionado y eso ya hacía parte de la domótica, que pues, como decir, sacar lo viejo y meter las nuevas tecnologías. Entonces hay un poquito en controversia contra quién fue el que realmente inventó la domótica. Ya hay muchas empresas, más que todo en Estados Unidos, de, de este tipo de aplicaciones y especializadamente solo en domótica. La mayor de ellas la encontramos en las empresas de seguridad, que son las que más gozan de esto por el tema de, pues como su nombre lo dice, la seguridad. Todas esas aplicaciones son un poquito costosas, entonces por eso la domótica pues no está en muchos hogares, pero en algunos hogares sí las podemos encontrar. La domótica nos ofrece muchas ventajas en el tema de que pues gracias a la tecnología de la domótica, eh, en el tema de la energía, de las luces, si nosotros nos vamos automáticamente, la aplicación apagaría las luces. Entonces, si hay de pronto un olvido de que salimos de afán, eso nos evitaría también un derroche de energía, el control de incendios. O sea, la domótica tiene muchas aplicaciones que en el principio son muy costosas, pero con el tiempo se ven los resultados en el tema de que todo el dinero que se invierte a medida de un largo plazo, todo ese dinero se ve reflejado en los recibos más que todo de la energía, que es lo que nos ayuda mucho la domótica en las casas de, de ahorrar. Principalmente, pues, profe, la desventaja de la domótica es como lo decía ahorita, es el costo. Es muy caro implementar una vivienda con todo lo que se refiere a la domótica, pues por eso más que todo se ve en países desarrollados, en Europa, Norteamérica, bueno, todos los países desarrollados. El mantenimiento también es un poco costoso. Hay que tener una, una red inalámbrica de datos muy buenas porque pues todo eso, eh, si no se tiene una red muy buena, no podría funcionar, pues por lo que el sistema principal de esto es el Internet, por decirlo así. Pues eso es más que todo, profe, del tema de la domótica. Listo, Franklin, gracias. Entonces ya complementamos aquí un poquitico. Ya se me va a cortar por aquí. Entonces Pamela no se me va a perder, no se me van a desconectar, que apenas me corte. Otra vez les vuelvo para continuar con el último pedacito. Pues básicamente la domótica hace referencia a las casas o las viviendas inteligentes. Entonces todo gira en torno a ese concepto. Entonces se tiene una unidad de control central donde, como mencionaba Franklin, entonces existen diferentes o a lo largo de la historia hemos tenido diferentes sistemas de forma individual en el hogar. Entonces, no sé, el sistema de calefacción, por ejemplo, el sistema contra incendios, el sistema de alarma contra robo, bueno, no sé. Todo eso se tenía en forma independiente y pues a alguien se le ocurrió llegar y juntar o unir todo eso y centralizar el control. Entonces, cuando hicimos todo eso, cuando se hizo todo eso, entonces empezamos a hablar de domótica como tal. La idea es poder tener
una casa inteligente, una casa que se autorregule, que se autocontrole a partir de unos parámetros que nosotros configuramos. Entonces, los ejemplos que ponía Franklin, entonces, el de poder regular o bajar las persianas de forma automática o que las luces se prendan y se apaguen según la cantidad de luz solar que haya en el ambiente, de que el aire acondicionado se encienda o se apague o la temperatura de ciertos espacios se regule en forma automática por configuración básica. Entonces todo eso hace referencia a lo que tiene que ver con la domótica. Listo, entonces ya se me va a cortar por aquí. Vamos a parar aquí la grabación.